Bueno, inicialmente, entonces, como les mencionaron, recomendaciones nutricionales para el hogar y regreso a casa. Entonces, les traje una frase muy importante que para nosotras como que es nuestro lema, que es crear momentos agradables con experiencias positivas. Bueno, en cuanto a tips generales, que pues digamos que son como recomendaciones muy generales, ya vamos a entender por qué va el orden de la presentación así. Entonces, asegurar adecuados hábitos alimentarios en padres, esto porque antes, digamos que en los últimos estudios que hemos revisado, encontramos que la alimentación del niño está determinada no solo desde el periodo en que se inicia la alimentación complementaria, sino desde que la mamá queda en gestación. Entonces, cuando hay dietas restrictivas o dietas inadecuadas en madres o padres, estos hábitos de alimentación también se transfieren a los niños. Entonces, también reflejar unos buenos hábitos alimentarios asegura que nuestros niños también tengan pues una ingesta adecuada de frutas, verduras y diferentes grupos de alimentos. Cuando los papás no consumen frutas y verduras y decidimos iniciar alimentación complementaria, y uno les dice, no, pues iniciale brócoli, los papás son como, pero a mí no me gusta. Okey, digamos que eso también, digamos que no transmitirle nuestros gustos o nuestro rechazo a los pacientes, pues, a nuestros niños, les va a ser de gran ayuda para lograr una adecuada alimentación. Una relación positiva con los alimentos, tenemos muchísimos casos que llegan a consulta, no, es que el momento de la comida es un problema, llora, duramos 2 horas. Entonces, digamos que todas esas prácticas que son inadecuadas y que le generan al niño unos recuerdos negativos, van a hacer que nuestros pacientes, la hora de la comida sea algo, catastrófico y digan como: "No quiero volver a comer", porque esto involucra que me hagan sufrir o que me quiten mi juego. Entonces, digamos que crear momentos muy agradables y compartir en familia también es de muy gran ayuda. El momento de las compras es otro de los momentos más importantes. Siempre designamos como esa actividad a la mamá o al papá, pero incluirlos a ellos también es muy importante. Obviamente ahorita con todo el tema de la pandemia esto se ha visto un poco más restringido porque pues no podemos salir a hacer todos compras juntos. Sin embargo, podemos involucrar al niño como, bueno, vamos a hacer la lista del mercado, siempre llevar una lista a la hora de hacer mercado es súper importante y que el niño también se sienta involucrado en las actividades de la familia. Los rotulados nutricionales, que más adelante les vamos a enseñar unos tips generales de cómo leerlos, son de gran ayuda. Nosotros siempre en consulta pues tenemos la gran, digamos que capacidad de conocer la mayoría de productos que hay en el mercado. Sin embargo, pues cada día salen productos nuevos, entonces que ustedes sepan leer esos productos y saber cómo, ok, esto tiene con las características que yo sé que son saludables y lo puedo echar en mi canasta. Evitar satanizar los alimentos, ¿qué pasa? Entonces, no, los lácteos son terribles, los lácteos no nos ayudan para nada. Toda esa información, y si lo decimos frente a nuestros niños, ellos también van a escuchar eso y van a decir, pero ok, si mamá dijo esto, ¿por qué me lo están ofreciendo a mí? Si dicen que no es bueno. Y ningún alimento va a ser bueno ni malo, sino que la alimentación es el complemento de la suma de diferentes hábitos alimentarios. Fomentar la creatividad. Digamos que siempre nos limitamos a que se nos hizo tarde, no tuvimos tiempo el fin de semana, estuvimos de viaje y llegamos y no tenemos el espacio para darle el tiempo que se merece la cocina y la alimentación. Si se dan cuenta, hay preparaciones que sí requieren un poquito más de tiempo, pero hay preparaciones muy prácticas que hacen que la alimentación sea mucho más agradable. Así como a los niños les llama la atención las cajas de cereal porque tienen juegos, porque tienen diferentes cosas, pues nosotros también podemos mostrar la alimentación con alimentos que son saludables un poco más creativa. Y planeación. Definitivamente, si nosotros no planeamos qué debemos incluir o qué va a ser la alimentación durante la semana, pues obviamente va a ser un desorden y vamos a encontrar lo primero que esté a la mano para poder pues, darle la alimentación a nuestros niños. Una adecuada alimentación garantiza una adecuada salud. Digamos que muchas veces decimos, ay, no, pero no, mi niño siempre ha comido así y está bien de peso y está bien de talla, pero las consecuencias se ven a largo plazo, uno cuando ya llegan a la adolescencia o cuando ya llegan a la edad de adultos. Bueno, otras recomendaciones, ofrecer alimentos saludables desde la primera infancia, eso le permitirá ser un adulto sano. Eso no quiere decir que esté totalmente prohibido ofrecer alimentos que consideramos que no deben consumirse con tanta frecuencia, por ejemplo, el tema de los azúcares. Sin embargo, si ofrecemos hábitos de alimentación desde el primer momento de la comida que sean sanos, pues va a ser mucho más eficaz para nuestros pacientes. Todo niño necesita probar un alimento más o menos mínimo 10 veces antes de aceptarlo. Entonces tenemos papás, no, yo le ofrecí la papaya y la olió y no quiso y la tiró al piso. Y no se la vuelven a ofrecer, entonces ya resultó que el niño no le gustó la papaya, después no le gustó la guanábana, después no le gustó el pescado y terminamos con una lista extensa de alimentos y rechazos que el niño no, pues no acepta. Y eso básicamente es porque nosotros no permitimos ofrecerle el alimento en otra preparación. Entonces, ok, le ofrecimos la papaya en papilla, no le gustó, pero se la ofrecimos en trozos y sí le gustó. No hay que ofrecerla al mismo día ni a los 2 días, sino con un tiempo prudente para que el niño pueda hacer como una, digamos que un borrón y cuenta nueva de ese alimento y no desecharlo de una vez de que no le gustó al niño consumir ese tipo de alimentos.
Como padre o madre, ustedes debe siempre decidir qué come su bebé, pero pues él siempre va a tener, al principio, usted es el que le va a ofrecer la comida al niño, pero después él va a tener que acercarse a la cocina, ver qué hay disponible en la nevera. Entonces, si tenemos cosas que no son tan saludables, obviamente pues el niño va a elegir lo que para él llama más la atención. Y aprender a conocer a nuestros niños. Muchas veces nos preguntan, ay, pero ¿cuánto tiene que recibir? Me recibió 2 cucharadas, 3 cucharadas. Eso va a depender mucho del niño. Tenemos niños que tienen un muy buen apetito, como niños que comen, pero no son de esos niños que les gusta, pues mejor dicho, que les pone uno y que dejan el plato como los papás siempre quieren que lo dejen, que sea totalmente limpio y no sobrealimentar. Más o menos desde el primer año hasta los 3 años es cuando se incorporan los hábitos finales del niño, porque es cuando el plato del niño ya se parece mucho más al de la familia. Al principio, dependiendo de la técnica que utilicemos para alimentación complementaria, el plato va a ser un poco más diferente y la idea es que con el tiempo el plato sea el mismo de la familia. Es decir, que si yo al principio al niño le doy eh, alberjas y pollo y el papá come papas fritas y gaseosa, pues obviamente después el niño va a querer comer lo que el papá está comiendo. Bueno, para entender un poco las recomendaciones de cómo tenemos que llevar la alimentación, sobre todo para la casa y el colegio, tenemos que entender por qué son importantes los grupos de alimentos. Entonces, pues les voy a hacer como un recorderis más o menos por qué debemos incluir todos los grupos de alimentos en la alimentación diaria de nuestros pacientes. Entonces, los lácteos, la idea es no incluir los deslactosados, como se dan cuenta, tiene un asterisco, esto quiere decir que obviamente esto va a depender mucho también de la parte médica del paciente. Si el paciente tiene alguna contraindicación médica ya diagnosticada que no puede consumir lactosa, pues deben ser deslactosados, pero si no es si no hay ninguna razón, no debe darse lácteos deslactosados. A veces pasa que los papás consumen lácteos deslactosados porque pues es el hábito de la familia y le ofrecen al niño estos mismos tipos de lácteos y después el niño le dan una leche entera y obviamente le cae súper mal. Cuando uno deja consumir un alimento mucho tiempo, no lo consume y después lo incorpora en la dieta, pues obviamente el sistema hace que obviamente esto está raro y empiezan a presentar diferentes molestias gastrointestinales. No hidrolizados o bebidas como conocemos mal llamadas las bebidas de leche de almendras, leche de arroz, porque estas bebidas o hidrolizados no cumplen con los criterios de un lácteo, tienen fortificación de algunos micronutrientes, pero se quedan muy cortos comparados con un vaso de leche de origen animal, pues en este caso que más consumimos tipo de vaca. Con bajo contenido de azúcar, en todos los alimentos, la frecuencia y cuál va a ser el mejor alimento para nuestros niños va a ser el contenido que traiga ese alimento. Nosotros decimos como, ok, ¿cuánto azúcar comes en un día? No, es que yo nunca le doy bombón al niño, pero pues le damos alimentos que tienen gran contenido de azúcar agregado, por ejemplo, como los tipos los yogures. Y entre más naturales, mucho mejor. Nosotros, la mayoría de alimentos o lo que vamos a tener más en una dieta para que sea adecuada y completa es que tengan que ser naturales. Es decir, que entre procesados y que vengan empacados, la mayoría pues tienen conservantes y tienen aditivos que van a ser no tan saludables para la salud. Que nos aportan los lácteos, calcio y vitamina D. Esto que nos ayuda al crecimiento de los niños con la de cuando ellos a medida que vayan creciendo, es decir, entre más pequeños van a necesitar más cantidad de lácteos y a medida que vayan pasando a la adolescencia, la cantidad de lácteos va a ser menor, sin embargo, nunca va a dejar de no necesitarse. Entonces, una persona que por algún motivo no consuma lácteos por un diagnóstico médico tendría que evaluarse si requiere alguna suplementación nutricional. En cuanto a las frutas, entonces la recomendación son 5 porciones al día. Parece un montón, pero las porciones para nuestros niños no son las mismas porciones para nosotros. Es decir, que si yo les digo 5 porciones, tenemos que adecuarlas a un niño dependiendo de la edad. No hay horarios, muchas veces escuchamos, no, es que nos dijeron que en la noche mejor no le diéramos fruta, porque de pronto pues el tema del azúcar se pone más hiperactivo y no duerme. Todos esos son mitos y ninguno tiene ninguna justificación científica. No son buenas y malas, entonces no, tal fruta es mejor que la otra, no, todas las frutas son el complemento. Si yo me limito a consumir solo fresas y arándanos todos los días, pues voy a recibir los mismos nutrientes que tienen las fresas y los arándanos, pero si incluyo otras frutas amarillas, por ejemplo, banano y naranja, pues voy a incluir en mi alimentación vitaminas y minerales que tienen estas frutas. No jugos, básicamente no jugos porque utilizamos más cantidad de fruta para la preparación, entonces uno se consume o los niños les damos media naranja en el desayuno, dependiendo de la edad, o una naranja. Y para un jugo mínimo necesitamos 3 unidades. Entonces, obviamente, estamos duplicando o triplicando la ración de fruta, por eso preferiblemente no jugos. Si son niños que tienen menor apetito y les damos jugo, obviamente se les va a quitar la capacidad para que reciban el siguiente plato que puede ser el seco. Entonces, menos alimentos tipo pollo y arroz nos van a recibir. Y la variedad. Entonces, por eso les mencionaba que hay que consumir de todo el tipo las frutas. A veces llegan a consulta y es que solo le gustan 4 frutas y hacemos una lista de las 20 frutas que pues en Colombia tenemos disponibilidad. Obviamente por temporadas hay unas más costosas que otras, pero en Colombia contamos la posibilidad de que tenemos todo tipo de frutas en cualquier momento.
y podemos utilizarlas como tipo postre, ya sea para ofrecerlas en picadas o en compota, como para que les dé la sensación de dulce a los niños, o hacer postres, digamos, que incluyan las frutas para que sean un poco más saludables. ¿Qué nos aportan las frutas? Nos aportan fibra, minerales y vitaminas. Últimamente hemos tenido muchos pacientes con estreñimiento y cuando hacemos una anamnesis alimentaria, que es mirar qué come todos los días, encontramos que incluyen 2 frutas y escasamente una verdura en el día, y esto genera que obviamente si es un estreñimiento ya diagnosticado por el médico, pues sea mucho más difícil quitar el medicamento algún día si no hay un adecuado consumo de frutas. En cuanto a las verduras, mínimo debemos incluir 2 porciones al día, no solo en el almuerzo, porque siempre vemos que en el almuerzo siempre hay verdura, pero en desayuno y cena nunca incluimos las verduras, ni en 9 y 11. Y hay muchas maneras de incluir las verduras en el desayuno, por ejemplo, unos huevos con espinaca, unos pancakes de zanahoria. Entonces, todo esto hace que la alimentación sea mucho más saludable y no nos limitemos a consumir huevo, chocolate y pan, sino que incluamos verduras y frutas en desayunos, media mañana y media tarde. Y la presentación, si nos limitamos a ofrecerles a los niños como nosotros nos ofrecieron siempre las verduras, que es como guisadas o en ensalada, pues para ellos va a ser súper aburrido, porque si para un adulto es aburrido consumir verduras de esta manera, para un niño mucho, pues mucho peor. Entonces, tenemos que buscar la presentación de las verduras para que esto sea mucho mejor. Y consumo en casa. Si en la casa no hay consumo de verduras, pues ¿cómo le vamos a ofrecer al niño verduras? Y básicamente nos aportan cantidades muy similares de fibra, minerales y vitaminas. Bueno, en cuanto a las proteínas, las encontramos en 2 clasificaciones, las proteínas animales y las proteínas vegetales. Las proteínas animales, y tanto las animales como las vegetales, nos ayudan a la formación de células, producción de hormonas y enzimas, digamos que ayudan también a que se haga el transporte de muchas sustancias. Entonces tenemos pacientes que desarrollan trastornos de la conducta alimentaria, que cuando hay un bajo consumo de proteínas, presentan amenorrea, que es la falta de periodo pues durante un tiempo, y esto está muy relacionado con su estado nutricional. Entonces siempre todas esas cosas que ustedes vean que no son usuales en sus niños o en adolescentes, hay que tenerlas como un signo de alarma. Y con el tema de la pandemia, muchos trastornos mentales se han triplicado y duplicado, hemos tenido muchos más pacientes con este tipo de diagnósticos. No suspender la carne roja. Resulta que la mamá escuchó en internet que consumir carne roja era malo y por consiguiente, obviamente, si ya no la consume, pues no se la va a ofrecer a sus hijos. Entonces, no suspender la carne roja es una de las grandes recomendaciones y mínimo ofrecer pescado 2 veces a 3 veces a la semana. ¿Qué tipo de pescado? Pues el que la familia pueda y le gusta consumir. Como sabemos, digamos, el salmón es uno de los mejores pescados, pero no es el único bueno. Entonces, pues digamos que podemos incluir todo tipo de pescado. También atún. El atún que nosotros recomendamos es el atún fresco, básicamente porque es mucho más natural. El atún que viene en lata trae pues muchos conservantes y por eso esos productos duran un montón de tiempo sin que se dañen, porque obviamente los conservantes que utilizan y son grandes cantidades de sodio, que es lo que ayuda a que un alimento se conserve por mucho tiempo. Que nos ofrecen las proteínas animales, hierro, y nos ayudan a la formación de tejido magro. En la parte de arriba podemos observar que dice embutidos, básicamente porque técnicamente sí están incluidos en el grupo de alimentos de las proteínas, sin embargo no es una recomendación que nosotros digamos a los pasapas, pues dele salchicha todos los días, no, pero pues si lo incluyen con cierta frecuencia y incluyen frutas y verduras, pues no va a pasar absolutamente nada. Y el huevo, que es otra gran proteína, que es como nuestro alimento mejor estandarizado porque tiene proteína, tiene grasa y tiene muchas vitaminas y minerales que no tiene ningún otro alimento. En cuanto a las proteínas vegetales, entonces tenemos que variar la presentación. Muchas veces, por estar en Colombia, presentamos las leguminosas tipo sopa, entonces tenemos una cantidad grande y después les ofrecemos el seco, entonces es demasiado grande para un niño. Preferible que las ofrezcamos en el plato como secas y ahora sí podemos incluir en ensaladas. A veces podemos tostar las lentejas y es como puede ser como un topping encima de las ensaladas para nuestros niños y es una forma de que consumamos proteínas vegetales. La cantidad, porque este tipo de proteínas llenan demasiado, entonces si les damos mucho, obviamente no van a poder ofrecer otro tipo de comida en ese momento del almuerzo, por ejemplo. Y siempre ofrecerlas con proteína animal. Para un adulto, uno le puede decir consuma arroz, frijol, ensalada y una porción de fruta en el almuerzo y su almuerzo queda completo. Pero para un niño que está en crecimiento y desarrollo, siempre tiene que haber proteína animal. Probablemente una porción más pequeña que el usual porque ya lleva proteína vegetal, pero siempre tiene que haber proteína animal. Y mínimo las tenemos que ofrecer una vez a la semana. ¿Cuál es la diferencia con las proteínas animales que son bajas en grasa? Hay unos cortes de pollo, carne o pescado que traen un poquito más de grasa. Las leguminosas como el frijol, el garbanzo y la lenteja no traen nada de grasa y son ricas en fibra. Entonces también nos van a ayudar a la parte de hábito intestinal. En cuanto a las harinas, las pobres harinas son uno de los alimentos que siempre decimos suspendamos las harinas, un niño de pronto está con sobrepeso, con un índice de masa corporal superior al que él debería estar, y las harinas son lo primero que pensamos en eliminar.
Las harinas, como se dan cuenta, en la presentación dice son del 50 al 60% de las calorías que debe consumir cualquier persona en su alimentación. Es decir, que si las reducimos, pues vamos a tener un aporte menos de energía y el niño se va a ver limitado para hacer sus actividades. Son niños que se sienten cansados, que seguramente les cuesta más aprender. Entonces, hacer una restricción en las harinas no es una de las recomendaciones más adecuadas y siempre mirar la calidad. ¿Qué hace la diferencia en una harina? La calidad. Siempre les pongo a mis pacientes, si yo te digo cómete 2 galletas Oreo y cómete medio pocillo de arroz, pues va a ser mucho más sano que se coma medio pocillo de arroz a que se coma 2 galletas. Entonces, obviamente, el tipo de harinas que vamos a incluir es lo que va a hacer la diferencia que tengamos una dieta adecuada y completa. También nos ayudan a la absorción de proteínas, entonces si no hay un buen consumo, es una relación, el cuerpo siempre está muy relacionado, entonces si no como proteínas, pues no se van a absorber ni los carbohidratos ni las grasas. Y de la misma manera, pues con los otros grupos de alimentos, entonces siempre consumir de todos los grupos de alimentos asegura que haya una buena nutrición. Son ricas en grasa y son ricas también en fibra, entonces obviamente pues preferiblemente sí pueden ser integrales, pero eso no quiere decir que si una vez nos comimos un pan blanco, pues quiere decir que sea malo y que el pan blanco sea pues un alimento que no debamos consumir, pero pues si podemos incluirlo más en la canasta familiar que sea integral, va a ser mucho mejor. Bueno, los otros dos grupos de alimentos, que son las grasas. En las grasas encontramos los aceites, las mantecas, el aceite de coco, los frutos secos y el aguacate. Como mencionó ahí, no aceite de coco, está muy de moda. Uno, el costo es muy elevado y revisamos diferentes estudios y encontramos que no hay ninguna propiedad al ingerirlo, que las únicas propiedades que hay son para uso estético, es decir, como para hidratación de piel, para el pelo, pero el resto para el consumo pueden no ser tan sanos como aparentemente los vende la industria. Entonces, los aceites que podamos utilizar tipo líquidos, como el aceite de girasol, el de soya, el de oliva, son los que más tenemos que incorporar en la dieta. Nos ayudan a almacenar energía, también nos ayudan al transporte de nutrientes. ¿Qué tipo de aceite utilizo? Digamos que una muy buena respuesta para esa pregunta es siempre mirar para qué preparación lo vas a hacer. Si es para preparaciones más calientes, tenemos que mirar que sean aceites que no se quemen tan fácil, porque obviamente las propiedades que son buenas van a pasar a no ser tan buenas. Y si son para las preparaciones frías, pues vamos a tener otro tipo de aceites. También encontramos el aceite de aguacate, que siempre le digo a mis pacientes, pues obviamente si puedes comer aguacate en una porción, va a ser mucho más sano que tengas que pasar que el aguacate le hicieron un proceso para que llegara a tener esa consistencia de aceite. Entonces, ¿qué va a ser más natural? Pues el aguacate pues en porción. Y en cuanto al azúcar, que es otro de los grupos de alimentos que siempre decimos no, son alimentos que son muy malos y obviamente un excesivo consumo de azúcar pues nos lleva a tener malos hábitos de alimentación, pero siempre va a depender de la frecuencia, de la porción y también van a depender de un componente emocional. No los podemos utilizar como premio y castigo, que es lo que hacen la mayoría de padres. Comiste la verdura, entonces te voy a dar el bombón que me estabas pidiendo. No te comiste la verdura, entonces no hay bombón. No podemos utilizar premios y castigos porque es que la alimentación no es algo que se tenga que premiar, se tenga que castigar, es algo usual y es algo fisiológico para todos los niños y pues adultos también. Bueno, ¿cuáles son los problemas generales? Encontramos una ingesta desproporcionada de proteínas, tanto para los niños que comen muy poquita proteína como para los niños que la mamá los ve delgados y entonces le vamos a dar proteína porque piensan que la proteína es el único macronutriente importante en la alimentación y no es así. Hemos estudiado y los últimos estudios demuestran que un excesivo consumo de proteínas a largo plazo produce sobrepeso y obesidad. Entonces, para que tengamos también en cuenta que cualquier alimento, por más bueno que sea, si lo consumimos en exceso o en déficit, puede tener pues consecuencias en la salud. Un aporte excesivo de lípidos, especialmente de grasas saturadas, es decir, de alimentos fritos, de alimentos empacados, son lo que más pues, encontramos en nuestra población infantil. Un insuficiente aporte de carbohidratos, aunque un excesivo consumo de refinados, que es lo que yo les mencionaba. Pues no comen arroz, ni papa, ni yuca, pero sí comen galletas y ponques. Aporte excesivo de sal, que es otra de las recomendaciones, por eso en la alimentación complementaria siempre recomendamos no ofrecer sal antes de los 2 años, porque entre más uno se acostumbra desde chiquito a que la sal no es importante en la alimentación, pues menos la va a necesitar. Y también encontramos que hay un escaso aporte de fibra, que es lo que le mencionaba relacionado con el consumo de frutas y verduras. Bueno, para entender un poco, ya les expliqué los grupos de alimentos, que son los que les mencioné, desde los lácteos hasta el azúcar, pero también tenemos que entender qué son los macronutrientes. Los macronutrientes son los nutrientes que son más importantes, por eso se llaman macro, y también tenemos los micronutrientes. Dentro de esos encontramos las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Las proteínas más o menos tienen que ser de un 14 al 20% del valor calórico total. Esto de que va a depender que sea el 14 o el 20% va a depender de la edad del paciente, del diagnóstico del paciente y el plan que queramos con el paciente. ¿Qué alimentos encontramos? Fuentes de proteína, como les mencioné, las carnes, el pollo, el pescado, el huevo, las leguminosas y el cerdo.
En cuanto a los carbohidratos, del 50 al 65%, es decir, que por más que tengamos que hacer una restricción en carbohidratos, mínimo un paciente tiene que recibir el 50% de sus calorías a punta de carbohidratos. Y encontramos el arroz, la papa, el yuca, plátano, pasta, panadería y frutas. Y en cuanto a las grasas, más o menos del 25 a un 40% del valor calórico total, que encontramos aguacate, aceites y frutos secos. El 25 al 40% va a ser mucho mayor en los niños más pequeños, más o menos antes de los 5 años, las grasas tienen que ser un poquito más acercadas hacia el 40%, y ya después de que pasan los 10 años de edad, más o menos tienen que ser entre un 30 y un 35%. Esto, pues, la idea de que les comparte esta información es para que ustedes sepan de dónde sale, pues, todo un plan de alimentación, porque esto siempre se calcula en consulta con nutrición y con gastroenterología. Bueno, ¿cómo tiene que ser la distribución de las comidas? Aquí es, digamos que la recomendación general, sin embargo, no quiere decir que tenga que ser exactamente así. Cada niño es muy individual y no podemos tratar a todos los niños igual. Entonces, se pueden dar cuenta que en el desayuno más o menos el 20% de lo que él tiene que, pues de las calorías de un día tienen que ir en el 20% en el desayuno, 30 y 30 en la cena y media mañana y media tarde un 10%. Les traje esto principalmente por la cena. Encontramos que para muchos padres la cena no es el tiempo de comida más importante porque ya es de noche, porque ya es tarde, pero uno es el tiempo de comida que antes de la pandemia tenían para compartir con sus hijos, porque obviamente si trabajan todo el día, pues el tiempo que pueden estar en la casa es en la noche, y muchas veces prefieren, no, es que yo le doy algo como más ligero, como tipo una avena y unas galletas, pero al evaluar nutricionalmente eso, básicamente nos dan carbohidratos y cero aporte de fibra, cero aporte de proteína. Entonces, por eso tenemos que incluir en la cena como un almuerzo. Muchas veces dicen, no, pero es que una cena en un almuerzo, pues comer como un almuerzo es demasiado, yo siento que le va a caer pesado, pero no le podemos predisponer al niño, tenemos que ofrecer proteína, fruta y verdura y un mínimo un carbohidrato en la cena. El desayuno también encontramos mamás o que dan muy poquito desayuno, entonces que le dan una fruta y una bebida porque tienen que madrugar, porque tienen que ir al colegio, o mamás que les dan todo en el desayuno y el resto del día ya no tienen hambre porque obviamente con un solo tiempo de comida cubrieron sus requerimientos. La idea es que todo sea distribuido. ¿De qué va a depender esta distribución? De la edad, de los hábitos del paciente. Aquí en Colombia, por lo menos, almuerzo y cena podría estar muy similar, pero en otros países que la cena es mucho más importante que el almuerzo o al revés. Y el diagnóstico nutricional y tratamiento nutricional. Si buscamos un niño que quizás quiera pues, perder peso porque esté en un riesgo de sobrepeso o obesidad, pues tendremos que adaptar esta distribución de comidas, o un niño, por el contrario, que esté en desnutrición. Bueno, en cuanto a las porciones, este es un tema demasiado puntual porque eso va a depender de la edad de cada paciente y de la saciedad de cada niño. ¿Quién conoce mejor que a los niños? Los papás o los cuidadores. Entonces, ¿qué porción le tengo que dar para que él quede lleno o para que le esté cubriendo sus nutrientes? Uno, tenemos que escuchar al niño, identificar las señales de hambre y de saciedad, que es la primera frase de la diapositiva, plato y utensilio del niño. Si ofrecemos en un plato de adulto, obviamente vamos a servir la porción de un adulto. Y el niño, que pocas ganas le dan de comer y le ponemos un plato enorme, obviamente va a decir, esto no me lo voy a comer, y ya empieza con una pues, percepción negativa de su comida. Entonces, utilizar utensilios para niños lo más recomendado, o si le vamos a dar una cucharada de arroz y le vamos a dar una cucharada de arroz con la cuchara del adulto, pues obviamente por el tamaño va a ser algo que no va a ser cómodo para el niño, podemos hasta lastimar al paciente y empezamos a crear experiencias negativas en cuanto a la alimentación. La guía de la mano, que siempre les explicamos que el tamaño de la mano del niño es muy importante, sin embargo, no quiere decir que entonces si se comió eso vaya a ser suficiente, o si se comió eso, entonces quiere decir que el niño se esté desnutriendo. Siempre tenemos que acompañarlo muy bien del acompañamiento de una nutricionista o un profesional en el tema de nutrición para que esta pues, dieta del niño sea lo más completa posible. Y una dieta fraccionada. Siempre vemos como en la anterior diapositiva que siempre uno tiene que comer media mañana y media tarde. Esto aplica más que todo para los niños después de los 2 años de edad. Un niño que esté iniciando a comer va a iniciar con 1 o 2 tiempos de comida, entonces no podemos pretender pues, que llegue a los 6 tiempos de comida que esperamos o a los 5 tiempos de comida. Bueno, aquí son otras recomendaciones para la hora de mercar, siempre llevar una lista. Hacerlo como una actividad familiar, los que les mencionaba al principio, obviamente por el tema de la pandemia ya no podemos hacer como tan familiar, pero sí podemos involucrar al niño por lo menos que haga la lista o que haga los dibujitos encima de la lista para poder pues, compartir ese tiempo en familia. El lugar donde vamos a mercar, no sé, porque yo creo que desde hace mucho tiempo los papás y mis abuelos y mis papás también perdieron la costumbre de ir a mercar en la plaza. Es una práctica que es demasiado saludable. Uno, porque uno puede encontrar variedad de todos los grupos de alimentos, los precios son mucho más económicos, entonces una familia que tanto tenga los recursos o no, mercar en una plaza siempre va a ser mucho más saludable, y vamos a aprender a conocer frutas y verduras que seguramente nosotros olvidamos que no consumimos porque en un supermercado de cadena común no las encontramos. Comer antes de ir al supermercado es súper importante. Si nosotros vamos a ir con hambre y llevamos al niño con hambre, el niño
quiero esto, quiero lo otro, quiero lo que trae el juguete y lo que trae el juguete. Obviamente siempre va a ser cosas que no son tan saludables, pero si vamos después de almuerzo, que ya hicimos un almuerzo saludable, pues va a ser mucho más saludable. Leer el etiquetado nutricional y siempre empezar por las frutas y las verduras. Si nuestro carro se llena primero de frutas y verduras, esto quiere decir que ya nuestra alimentación está siendo muy saludable. Y de últimas, los alimentos como las proteínas que vienen congeladas para que no pierdan la cadena de frío. Bueno, ¿cómo leer el etiquetado nutricional? Es un tema que no es fácil, sin embargo, pues aquí les voy a dar como algunas recomendaciones. Primero, mirar el tamaño de la porción. Muchas veces solo miramos, trae 100 calorías, eso será bueno, será malo, y mirar la porción, porque si esas 100 calorías son para la porción y la porción ahí en ese empaque son dos, pues quiere decir que cada porción trae 100 calorías. O por el contrario, que trae cada porción 50 calorías. Entonces, mirar las calorías para qué tamaño de porción corresponden, miran de dónde vienen esas calorías. Las calorías uno no se puede asustar porque digo 100, pero qué tal que sean 100 calorías a punta de alimentos que sean saludables como las proteínas. Entonces tenemos que mirar esas calorías de dónde se derivan. El porcentaje del valor diario, sabemos que si más o menos cubren un 25% del porcentaje del valor diario, quiere decir que es un alimento que es completo, entonces tenemos que mirar si es completo de proteína, entonces ya estaríamos cumpliendo con la porción de proteína, o si es completo en azúcar, quiere decir que es un alimento muy azucarado y que seguramente no tenemos que incluir tanto en la canasta familiar. Y mirar el límite de los nutrientes. Otra cosa importante que hace referencia como la imagen que está en la parte de abajo es mirar los ingredientes. Entre más ingredientes traiga un alimento, pues un etiquetado, quiere decir que es mucho más procesado. Y el orden. El primer alimento que siempre está en cualquier etiqueta de cualquier alimento, por ley, es el que más trae el alimento. Entonces, si encontramos que el primer alimento es azúcar, pues es un alimento que seguramente preferimos llevarlo una cada 3 meses que vamos a mercar. Pero si es un alimento que trae fibra de primer ingrediente, quiere decir que es un alimento mucho más saludable. Bueno, para el hogar entonces, establecer una rutina es súper importante. Obviamente antes de la pandemia siempre teníamos una rutina de que el niño se levanta, lo recoge la ruta, antes de que lo recoja la ruta desayuna, pero pues ahorita con el tema de la pandemia hemos perdido mucho la rutina y el niño no se puede desacostumbrar, sino el momento que vuelva al colegio va a ser una tortura para los papás y para el niño. Entonces establecer una rutina ayuda a que también establezcan unos horarios de alimentación. Fomentar la compañía es lo más importante. Comer solo para muchas personas puede ser normal, pero para un niño es muy aburrido. Un niño siempre le gusta estar hablando, estar contando cómo le fue, o que escuchó en la clase, o que vio al niño que se quedó dormido en la tablet mientras estaban en clase, o el niño que se distrajo. Entonces, todo eso es importante y escuchar a nuestros niños es como una de las claves más grandes para este reto en cuanto a nutrición y gastroenterología. Evitar peleas por la comida, entonces no quiso, entonces le abro la boca, le meto la cuchara, el papá se pone bravo, los papás pelean porque el niño no comió, porque el papá le dijo que sí, la mamá le dijo que no. Entonces, todos estos disgustos hacen que el momento ya de pensar en un comedor para el niño sea algo negativo. Involucrar a los niños en el proceso, también a los adolescentes, a pesar de que ya no les va a gustar compartir tanto tiempo en familia, porque eso es una etapa normal. Sin embargo, siempre preguntarles cómo les fue en el colegio o qué clases estuvieron pues conectados también es súper importante. La disponibilidad de alimentos en casa, si tenemos disponible en el frutero frutas y verduras, pues obviamente el niño va a preferir consumir algo de estos, pero si él abre la alacena y encuentra alimentos que no son tan saludables, pues obviamente es lo que más va a consumir. Imitación versus ejemplo, entonces también saber qué nosotros ofrecemos, qué comemos nosotros para poder darle el ejemplo a nuestros hijos. Porciones adecuadas. Hay veces que tenemos la mamá que le sirve demasiada comida al niño y obviamente cualquier persona que sufra de bajo apetito y le ofrezcan una cantidad enorme, pues menos ganas le van a dar de consumir los alimentos. No distractores, no celular, no tablet, no computador. Digamos que una de esas recomendaciones es que si en la sala o en el comedor donde están ingiriendo alimentos hay alguno de estos tipos de electrodomésticos, pues los tengamos apagados. Y no predisposición, que es lo que les mencionaba, de que si a la mamá no le gusta comer huevo, entonces el niño por consiguiente no les gusta comer huevo. Y eso ocurre mucho, ¿no? Es que imagínate que él no me come banano porque a mí tampoco me gusta. Entonces obviamente no, el niño adquirió ese hábito porque a la mamá tampoco le gustaba el banano. En el colegio, entonces, planificación de las comidas es súper importante, ajustar las comidas, es decir, saber qué alimentos son mucho más fáciles de llevar y que su vida útil es mucho más larga que otros alimentos. Por ejemplo, la manzana es un alimento que no se daña tan fácilmente, en cambio, si llevamos piña, la piña a lo largo del día puede que se fermente. Entonces, obviamente, cuando el niño ya abra la coca, va a oler feo y obviamente no va a consumir este tipo de alimentos. ¿Qué incluir en la lonchera del niño? Siempre incluir una verdura, una fruta, un cereal y un lácteo para el tiempo de 9:30 mañana o media tarde. Y buscar apoyo escolar. Nosotros, por ley, todos los colegios tienen que dar el menú a los niños, pues a los papás, de lo que les van a ofrecer en el colegio. Sin embargo, los papás se limitan, aunque saben que el documento está ahí, pero nunca se limitan a analizarlo y mirar
Ok, le están dando esto, bueno, sí, que leen jugos es súper normal en los colegios y en los jardines y muchas veces perdemos lo que hacemos en consulta con las alimentaciones complementarias porque llegan al jardín y todas estas recomendaciones cambian un montón, pero siempre asegúrense de que tener una buena relación con el colegio y decir, oye, no, mira, es que yo escuché que eso no es tan bueno, porque no lo podemos revisar, sin necesidad, pues tampoco de crear conflicto, porque también para el colegio va a ser mucho más práctico ofrecer cosas que los niños se comen más fáciles para evitar, uno, pues pérdidas de comida y para que el niño también pueda ingerir los alimentos en el tiempo que tienen establecido. También mirar qué está comiendo el niño en el colegio. Tenemos muchos, como les mencionaba, niños con trastorno de la conducta alimentaria, que los papás hasta el tiempo de la pandemia se dieron cuenta que la niña regalaba la lonchera, botaba la comida, no almorzaba. Una excusa puede ser que no les gusta la comida del colegio. También encontramos que ahora hay colegios que incluyen comida vegetariana y vegana, que es otro tema pues, de que en algún momento esperamos poder hablar. Y pues nosotros no compartimos con este tipo de prácticas porque un niño que está en crecimiento y desarrollo, que tenga una dieta vegetariana y vegana, que no esté guiada por un nutricionista, seguramente va a tener deficiencias nutricionales. Bueno, aquí encontramos entonces que debe tener un plato de un niño. Aquí encontramos varios ejemplos y se dan cuenta, son preparaciones muy fáciles que incluyen alimentos muy saludables. Tenemos el huevo en forma de corazón, el pan con formita como de florecita, que tenemos arriba arándanos, que es una forma de incluir pues también frutas. Tenemos la galletica con frutas y pues diferentes alimentos que la mayoría en esta diapositiva son tipo frutas. Entonces, ¿qué tiene que haber en el plato? El plato tiene que ser un espacio perfecto para él. Si tú le sirves en un plato que se sale la comida del plato, pues se va a ser agradable. Los utensilios, los colores. Una comida que no lleve frutas y verduras seguramente es una comida pálida, pollo, arroz y no sé, plátano, no tiene nada de vida, pero si le ponemos una ensalada o le ponemos una ensalada o frutas picadas, pues obviamente eso le va a dar vida. Cuando un alimento, un plato se vea con colores, quiere decir que está requiriendo todos los micronutrientes y macronutrientes que el niño necesita. Y mucho con el tema de dejar el plato limpio. Para los mamás y los papás eso es lo más importante, que el niño dejó el plato limpio. Y no necesariamente niños que los niños son muy variables, los niños nunca son constantes. Hay niños que 2 días comen súper bien y al día siguiente no quieren comer absolutamente nada de lo que sí les gustó comer el día anterior. Entonces, no podemos pretender que siempre dejen los platos limpios y que hasta que no acabe el plato no se puede parar a jugar, porque puede durar el niño 3 horas haciendo esa tarea que le dejó la mamá. Aquí encontramos otro tipo de preparaciones que también pues incluyen preparaciones como el huevo, es una forma diferente de presentar el huevo para que el niño también se le agrade. El niño, si el niño se guía por los colores y todo lo demás, pues obviamente si le presentamos cosas que sean muy agradables a simple vista, no quiere decir que primero el niño que lleva comiendo 2 años mal, porque tenemos niños que llegan a la mamá, no, es que desde los 2 años él no come nada. Y pretenden que en un mes el niño vuelva a comer. No, eso es de mucha paciencia, pero también de insistir muchísimo y tener mucha creatividad. Entonces, ¿qué tiene que tener el plato saludable pediátrico? Tiene que tener frutas y verduras, tiene que tener carbohidratos, en este caso, pues ahí está el ejemplo de granos integrales, que puede ser pan, o puede ser papa, o puede ser yuca o plátano, proteínas, lácteo para el tiempo más que todo el tipo del desayuno, y cuál va a ser la bebida que tiene que acompañar siempre en el almuerzo y la cena, el agua. Y adicionarle, pues siempre aceites saludables, que es lo que les mencioné, el tipo de aceite, dependiendo para la preparación que le vayamos a utilizar. Bueno, otra parte súper importante que ahorita sí hemos hablado o digamos que se ha incorporado muchísimo más es el tema de la desinfección. Ahorita por la pandemia, entonces todo el mundo, como desinfectamos, pues obviamente pendientes de que no vengan pues infectados con el virus. Sin embargo, esto siempre se tiene que hacer así en un tiempo, esperemos que pronto se acabe el virus, pero siempre se tiene que desinfectar muy bien las frutas y las verduras. Hay varias opciones, son tres: utilizar hipoclorito, que tiene que diluirse 15 mililitros en 1 litro de agua, utilizar vinagre o limón y sal. Utilizar las cantidades que están ahí exactas es como la mejor recomendación, porque si utilizamos menos o más puede que no tenga el efecto que queramos. Y son pues prácticas, como se pueden ver, que uno siempre tiene limón y vinagre en la casa, entonces puede hacer esas preparaciones en casa. O ahorita encontramos también muchos productos desinfectantes que también nos ayudan pues al tema de lavar las frutas y las verduras. Los empacados y los que ya vienen sellados, como el pan o en este ejemplo por el tipo el salmón, siempre tenemos que humedecer con un pañito de hipoclorito y limpiarlos antes de ingresarlos a la zona donde se vayan a ser almacenados. Si la carne yo la guardo en el refrigerador y la meto sin desinfectar y después la saco y ahí sí la desinfecto, pues básicamente la nevera quedó contaminada. Y así toca hacerlo antes y después de que son ingresados pues a su zona de almacenamiento. En cuanto a la manipulación, entonces siempre nos fijamos, bueno, lo lavé, pero después piqué la cebolla donde voy a picar las uvas que se va a comer el niño o el pollo. Eso puede generar contaminación cruzada y eso es lo que nos genera gastroenteritis o diarreas por una contaminación cruzada. Entonces, utilizar
pues siempre o lavar muy bien los alimentos o los utensilios que vamos a utilizar, o utilizar una tabla que ya sabemos que es para las carnes, otra tabla que es para las verduras y para las frutas. Tapar muy bien los alimentos, a veces dejamos los alimentos sin tapar bien en la nevera y eso puede generar contaminación cruzada y más que todo en este tema para los pacientes que tienen alguna alergia alimentaria. Por eso siempre les recomendamos, si va a tener algún alimento que tenga alguna traza de lo que el niño no puede comer, o retírelos de la dieta o almacénlos en un lugar totalmente diferente, digamos, de la nevera, en la parte de arriba, en la parte de abajo, para que no haya contaminación cruzada. Y cambiar las esponjas y esponjillas. Ya hace poquito en consulta hicimos como esa pregunta para ver qué tanto se estaba haciendo y las mamás me decían, no, yo cambio esa esponja por ahí cada 15 días o cuando ya de verdad se ve terrible. Y es la esponja por recomendación, se tiene que cambiar semanalmente. Las frutas y las verduras que no tienen cáscara, por ejemplo, o que nos comemos la cáscara, por ejemplo, las uvas, tenemos que lavarlas con agua, porque obviamente si las lavamos y nos desinfectamos bien con los líquidos que yo les mencioné anteriormente, pues pueden ser contaminantes para el niño. Pero tampoco es la idea entonces la mamá, porque tenemos mamás que le quitan la cáscara a las uvas. Uno, no sé con qué tiempo lo hacen porque eso es demasiado desgastante y se está yendo toda la fibra y todas las vitaminas y minerales que tienen estos alimentos. Entonces, lavarlos muy bien con agua. Eso no quiere decir solo que el agua les escurra encima de las frutas, sino también restregar muy bien para que todas las partículas pues queden, se vayan y que la fruta lo más limpia posible. Bueno, en cuanto a las conclusiones, entonces no hay ningún alimento que posea todos los nutrientes, entonces que si como solo pollo voy a crecer bien, únicamente la leche materna hasta los 6 meses de edad, ya después de los 6 meses de edad se vuelve insuficiente para el crecimiento y desarrollo del niño. No hay alimentos buenos y malos, todo va a estar muy relacionado con la frecuencia y la cantidad. Cada niño y cada niña pues tiene necesidades individuales muy diferentes, entonces no podemos ni agruparlos ni generalizar. Para cubrir todas las necesidades nutricionales se tiene que incluir pues todo tipo de alimentos y todos los grupos de alimentos que les mencioné, y los hábitos de la familia son los patrones para los niños. Bueno, en cuanto a nutrición, digamos que es una frase con la que llevamos trabajando más o menos 10 años, que no ha cambiado para nada, es que la nutrición tiene que ser completa, tiene que ser equilibrada, suficiente y adecuada, que es el resumen de la frase que siempre van a escuchar, que es el CESA, que es suficiente, equilibrada, completa, suficiente y equilibrada y adecuada. Listo, muchas gracias.